una cosa es lo que dice el gobierno, y otra, los gobiernos hablan políticamente, como el presidente, y otra cosa es cuando hablan a través de las reglas que imponen. La regla que impone, que se impuso, es una regla re clara. Es el tipo de cambio flota entre bandas y uno asume que si el gobierno pone 2 bandas de flotación, asume que en el futuro puede llegar ahí. Puede estar entre esas bandas. Todos los momentos de esa banda están previstos. Sí, pero una cosa es el mercado de cambios, que tuvo su propia dinámica, y cuando empezás a ver, si hoy yo te hago un gráfico de la liquidación del agro y del dólar, no tenés diferencia, es lo mismo, liquidación del agro. Lo mostró hoy Pancho Olivera, sí. de Fernando Marul, que era... El de Marul lo presentó el gráfico. Exactamente. No hay duda que está pasando ahí. Por lo menos sabés que una reducción de la oferta de dólares en el mercado de dólares, pero además que más se veía venir, porque tengas un poquito de retroceso, porque en economía las cosas llevan más tiempo de lo que uno piensa, ¿no? Yo creo que el gobierno cuando pensó este año lo pensó de esta manera. Pasó en informes, había un montón de estudios. Hay que salir del cepo cambiario. Cuando tengamos el acuerdo con el FMI, salimos del cepo cambiario. El peligro, eso podrá pasar en el primer semestre. El riesgo que salida del cepo se nos escape el dólar. Así que vamos a tirar todos los cartuchos que tengamos de dólares ahí. Para eso bajamos las retenciones temporalmente, de tal manera que hasta el primer semestre tenga la mayor cantidad de dólares posible. Y después que julio se quede sin dólares. Aclaración sobre el punto de la oferta de dólares del agro. Básicamente, la oferta de dólares del agro llega hasta el 15 de agosto. Como me dijo un día un trader de granos, el 15 de agosto Chacarero ya limpió todas sus cuentas, o sea que no necesita más vender. El resto lo guarda en el silo bolsa y dice, aguantemos. Bueno, cuando lo necesite lo uso. Por eso, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Si yo bajo las retenciones temporalmente hasta el 30 de junio, sé que toda la liquidación de granos de julio y los 15 de agosto no la voy a tener. La voy a tener en junio, porque el productor va a anticipar. Sí, y además este año pusiste el anzuelo de te vuelvo a subir las retenciones. Claro, pero lo dijo el presidente, lo insistió, para hacerla con el agro que liquidara antes de julio. ¿Por qué quería hacer eso? ¿Por qué quería traer, en el fondo, por qué quería traer la liquidación del agro del 1 de julio, del 15 de agosto, hablando mariposa, lo de julio básicamente, a junio? Porque estaba preocupado por una salida del cepo que te pudiera llevar el dólar más arriba. Para mí ese era el esquema. ¿Qué pasó? Y además me imagino que habrán hecho otro cálculo, que es, salimos del cepo, si es exitoso, entran capitales, además se esperaba baja de tasa de interés en Estados Unidos, lo cual... Sigue igual, el miércoles se reunieron, no movieron nada. No cambió nada, con lo cual se esperaba vamos a hacer un viento de cola a cambiar una alegría financiera. No pasó. Saliste del cepo, te dijeron, che, qué bueno saliste del cepo, y en julio se acabaron los dólares del agro y empezó a tener alguna corrida el tipo de cambio. En primer lugar. En segundo lugar, julio. Todos los junios y julios. Yo creo que, además, esto no lo sé más que nada por las veces que voy a los programas de televisión, los junios y julios. ¿Qué es? Muy buen termómetro. Claro, junio y julio siempre me llaman 25.000. ¿Por qué? Porque junio y julio sube el dólar. ¿Por qué? Porque es el aguinaldo. La gente viaja. Más este año con dólar que estaba barato. Pero el aguinaldo es uno de los valores clave, porque aunque después no lo termines ahorrando, igual lo comprás. Después lo tenés que gastar si no te fue tan bien. Pero bueno, lo mismo que el sojero con el agro. Además, este año se te fueron 12.000 palos en compras al exterior y viajes, ¿no? Sí, en ahorro, en compras internas y viajes. Pero bueno, eso hay que ver si no está duplicando ahí algunas cosas. Pero el punto es, lo cierto es que vos tenés en junio, julio, una demanda de dólares más fuerte, una menor oferta de dólares del agro, y bueno, contar algo, si baja la oferta y sube la demanda, siempre suben los precios. Y eso me parece que pasó en el mercado de cambios. O digamos, es el núcleo de lo que pasó en el mercado de cambios. Okay. Ahora vino el tema del lío de las LEFI, LECAP, etc. Que básicamente fue una conversión. El gobierno intentó que los bancos salieran de las LEFI y fueran a las LECAP, que son instrumentos de menor liquidez. ¿Por qué? Bueno, porque son más largo plazo, tienen fluctuaciones de precios. No es que son ilíquidos, o sea, las LECAP no le genera un problema de solvencia al banco. Pero sí, un banco que se financia como mucho a 30 días con plazo fijo, a tasa fija, no le gusta estar invirtiendo en activos que pueden fluctuar de precio, que son de 30 días o más. Entonces, los bancos que hicieron, se quedaron más líquidos. Totalmente. De lo que el gobierno quisiera. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Subió la tasa de interés para tratar de convencerlos. Y ahí tuviste todo este periodo, que subió la cantidad de dinero, bajó la cantidad de dinero, subió la tasa de interés, bajó la cantidad de dinero, la tasa de interés, fluctuaciones por todos lados, porque cambió, por lo menos,
la estructura de liquidez del sistema bancario. Y eso metió ruido. No pareció muy prolijo la forma que lo hicieron, y ahora acabás de hacer otra medida, cuando hablábamos antes de, che, si hubieran roto el Banco Central, como decía el presidente, que además decía que es una institución que hay que destruir, no hubieran tenido la posibilidad de ahora hacer que los bancos aumenten encaje. Los encajes de otra forma de extraer liquidez. Exactamente. Guárdenla, muchachos. No pueden prestarla. No pueden prestarla. Exactamente. Te baja la cantidad. Está pensado más desde el punto de, para mí, todo esto está pensado más desde el punto de vista macroeconómico que desde el punto de vista financiero, del mercado, más que financiero, bancario, te diría. Ok. Yo creo que, a ver, hay dos temas acá. Por un lado tenés el eterno problema del LELIX, que después se convirtió en problema del EFI, que ahora quisiste terminar de resolver el problema y no se salvó tu lío, que es el problema heredado. Y después tenés el problema de que tenés actualmente con este tema bancario, que, bueno, tenés un sistema bancario chiquitito, financiero chiquitito. Entonces, cada vez que le tirás una pelotita de esta, eso se ahoga. Le tirás un vaso de agua y se ahoga todo el sistema bancario. Ahora, ¿por qué el gobierno mete la búsqueda de culpables? Dice, che, hubo 3 bancos que quisieron operar y metieron ruido. Aparece la culpa a la vicepresidenta y al Congreso, por lo que digo, porque si no fuera tan grave, digo, la verdad que vos lo contás y decís, bueno, tiene bastante razonabilidad, se quiere, algunas cosas más desprolijas, son consecuencias más o menos previsibles. Sí. Ahora, el gobierno instala algo que parece, che, hay acá unos señores que están conspirando, unos que son los de la política, otros que son los banqueros, y todos malos que están detrás de tratar de que nos vaya mal. Pregunta que es para los dos, porque... Es más para él que para mí. Vos, no, pero digo, porque vos conoces el mercado, porque vos conoces la economía, y Gustavo conoce del banco, que sabe perfectamente, pero además de bancos, pero además sabe de política y comunicación. Digo, ¿por qué el gobierno hace esto? Digo, ¿es sano instalar esto de busco culpables y esto no tiene costo, o a la larga pagás un costo buscando ese culpable? Como que por un lado dicen, el dólar flota, y por otro lado dicen, hay una corrida o hay una conspiración. Entonces muchos se preguntan, che, ¿qué pasa? ¿No es contradictorio decir esto? Lo que dice Juli, hay un punto que es clave. Una cosa es lo que dice el gobierno, y otra, los gobiernos hablan políticamente, como el presidente, y otra cosa es cuando hablan a través de las reglas que imponen. La regla que impone, que se impuso, es una regla re clara. Es el tipo de cambio flota entre bandas, y uno asume que si el gobierno pone 2 bandas de flotación, asume que en el futuro puede llegar ahí. Puede estar entre esas bandas. Todos los momentos de esa banda están previstos. Sí, ¿cómo sigue? Pregunta que hay acá, que es, bueno, vos decías, probablemente le van a testear la banda arriba. Eso puede, papá, lo digo más por experiencia, porque pasa, el mercado en algún momento dice, che, a ver qué tan... ¿Qué haces con 1400? ¿Vendés, no vendés? ¿Tenés reserva, no tenés? Empezás a testear. Bien. En el medio, muchos que dicen, che, me paso a timbiarla en el carry trade. Tasa alta para... Sí, hay que ver. Es que hoy empieza a hacer eso. Se puede hacer los números y, che, 20% de tasa semestral. Y te lleva un dólar 1.700 a fin de año. Si el gobierno me garantiza 1.400... Ahora, ¿y eso en la economía real cómo impacta? Porque ahí dicen, che, yo hasta ahora... No, eso es muy de cortísimo plazo. A la economía real, sí, lo que le puede impactar a la economía real es la suba de tasas. A eso, ese plazo, es el punto. A corto plazo la suba de tasas. ¿Cómo me financio? Una actividad económica. ¿Cómo me financio? Pero, que ya venías al límite, muchas actividades muy al límite. Mirá, eso se llama la curva de Phillips, que está bastante probada que a corto plazo funciona, no a largo plazo. No a largo plazo. Pero a corto plazo funciona. Y a corto plazo, que estamos hablando de elecciones vistas, porque toda esta comparación estamos pensando todo hasta noviembre más o menos. Y a corto plazo, si se quiere subir la tasa, te va a bajar la actividad económica, se te va a frenar la actividad económica. Ahora, ya venías con un impacto en la actividad económica. Sí, a ver. Después del primer trimestre empezaste a tener una caída. En realidad, tú sí, empezaste el segundo trimestre a vibrar un poquito más, el último dato es positivo, pero sí empieza a pasa que es muy difícil de seguir. Hoy no tenés la actividad económica toda para un lado. Es muy heterogénea. Es muy heterogénea. Entonces, ¿qué te pasó? Pero la que más había repuntado era la que dependía mucho del crédito, que es lo que se puso caro. De las 4 actividades, yo lo pongo así, hay 4 actividades, o 4 que estaban creciendo muy fuerte. Después tenías unas 6 que estaban creciendo poquito y después 3 o 4 que estaban directamente mal. Las 4 que estaban creciendo muy fuerte eran minería, oil and gas, minería, agro y bancos. De esas 4 hay 2 que se frenaron, que se desaceleraron.
agro y bancos. Sobre todo agro. Banco, ahí con todo este lío un poquito menos. Después el resto de las actividades que estaban más o menos, siguen más o menos. Y las que estaban mal, entre la reina es construcción, sigue mal. Entonces, que estas dos que estaban tirando y promediando para arriba, empiezan a frenar, te empezaron a frenar la actividad. ¿Eso va a seguir así? No va a seguir así. Tarde o temprano, construcción, si vos ves, construcción tiene un sector hermano, que es inmobiliario. Y ese está entre los que está yendo muy bien. Pero tarde o temprano eso va a ir a algún lado. Posiblemente no sea tan bueno la construcción como le está yendo el sector inmobiliario, ni tan mal el ideal inmobiliario como le está yendo la construcción, pero posiblemente en algún punto en el medio se van a encontrar. O sea que yo lo imagino es una economía más desacelerada, y en el caso de que la tasa de interés empiece a pegar, te vas a tener economía más desacelerada, y ahí hay un punto que ya veníamos viendo, que es impacto en empleo. Posiblemente. Bueno, pero es lo que estamos. La curva de Phillips te dice: ¿inflación qué querés? ¿Inflación o desempleo? ¿Qué preferís? ¿A cuál dos querés atacar? ¿Y qué dijimos un ratito? ¿Qué dijo el ministro que prefería? Inflación, ¿no? Entonces, totalmente. Lo que te va a impactar es sobre la actividad económica y el empleo. Ahora hay ahí un punto que preguntan acá y me parece bien interesante. A ver, en el empleo en particular, ahí voy a hacer una aclaración. El empleo en Argentina tiene una particularidad. Como todavía tienes un rango inflacionario fuerte, todavía hay atrasos salariales, hay una especie de flexibilización, de hecho, incluso en el mercado formal, que es el salario. Porque hoy no tenés inflación cero, tenés inflación, todavía sigue siendo 2%, a este ritmo estás hablando de una inflación del 24-25% anual. Si tu jefe te da dos opciones, che, ¿te aumento menos el salario o te querés ir? No, te aumento menos el salario. Igual. Resultado, lo que vas a tener posiblemente no es un problema en el empleo, sino un salario que crezca menos o que se desacelere bastante.